A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. ¿Quiénes han escuchado un dicho popular que dice, recordar es volver a vivir? Nuestra mente está relacionada a nuestra alma. Es por eso que podemos almacenar muchos recuerdos. Algunos son malos, otros son buenos. Muchas veces tendemos a olvidar los buenos y almacenamos desgraciadamente los malos. ¿Y qué pasa cuando empezamos a almacenar esos recuerdos malos? Nos empezamos a intoxicar de malos pensamientos. Y así como el cuerpo también se puede intoxicar, por ejemplo, de una medicina, de algo que comas. Y cuando te intoxicas, ¿qué te pasa? Se te explota por algún lugar del cuerpo. De pronto te llenas de roncha por todo el lugar, vomitas, te dan dolores de estómago, en fin. Si eso pasa con una intoxicación interna de algo que te comiste, imagínate una intoxicación de tu mente. ¿Qué tan poderosa puede ser tu mente? El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense que es todo lo opuesto a lo que el enemigo quiere a veces llenarte la mente. ¿Cómo sabes que no estás nutriendo correctamente tu mente? Pues igual que cuando no nutres tu cuerpo, se debilita. Y cuando no te nutres de la palabra de Dios, cuando no vas a la iglesia, cuando no te empiezas a relacionar con personas que tienen tus mismas creencias, te debilitas. Y el enemigo justamente le encanta ver una mente que esté débil, porque ahí él se puede hacer fuerte. Y es fácil olvidar. Es por eso que el pueblo de Dios dice que el pueblo de Israel, cada vez que Dios hacía algo por ellos, ellos levantaban un altar y lo hacían de piedra para que no se destruyera. Porque así, aunque pasara el tiempo, ellos siempre se recordaban que Dios había hecho algo por ellos. Lo hicieron cuando pasaron el Mar Rojo, cuando Dios los sacó de Egipto, cuando Jacob, por ejemplo, se encontró con Dios. Siempre hacían como un altar de piedra, un lugar donde recordar de dónde Dios los sacó. Porque van a llegar días difíciles, días en los que tal vez el enemigo te quiera poner en tu cabeza, porque Dios no te contesta, porque Dios se demora, porque esto que oré tanto ocurrió justamente lo opuesto. ¿Por qué parece que todo está peor ahorita? Entonces debes de tener ese lugar, esa piedra, esa pintura, eso que te haga recordar, como a nosotros nos hace recordar cuando miramos una foto y nos vienen a la mente memorias de tiempos pasados, de dónde estuvimos, qué hicimos. Asimismo, de pronto tienes una libreta, algo donde anotes cada cosa que Dios ha hecho por ti. E incluso que sea motivo que otros te pregunten, ¿qué significa esto para ti? Y tú le puedes contar a otros esas vivencias, los momentos que Dios te ha contestado, y ser de apoyo para aquellos que tal vez estén pasando por lo mismo. Déjame decirte, una de las estrategias del diablo también puede ser hacernos creer que Dios nos ha dado la espalda, o que Dios no está interesado en tu caso, o desanimarte. Y si pierdes la fe, no tienes motivo de seguir adelante. Y la fe es diferente a ser positivo. Porque positivo, cuando ve las cosas saliendo bien, dice, sí, no te preocupes, va a haber una esperanza, todo va a estar bien. Pero la fe es la que te hace moverte, aun cuando veas que el barco se está hundiendo. Es la que tú dices, todo pasa por algo. Todo tiene un motivo todo va a terminar bien. Porque el Señor dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros y son planes de bien y no de mal. Planes de darnos un futuro mejor y no de destruirnos. Entonces, cuando esto está en tu mente y la vives, veas lo que veas, tú dices, no,
pero el Señor no me va a abandonar. Y es ese momento que tal vez miras en esa piedra o en esa libreta y recuerdas cómo el Señor no te abandonó en el pasado y cómo no te va a seguir abandonando y cómo el Señor te va a contestar. Hay veces no nos contesta como queremos, pero Él siempre contesta. Hace aproximadamente una semana atrás me pasó algo y la verdad que ese día lo tenía terrible, un día de esto, que te sientes que no tienes nada que hacer y esos días son los peores porque había orado por algo y no pasó y todo lo contrario, las noticias todas fueron horribles y no quería ni siquiera leer la Biblia. Sí, también hay días que a uno le pasa eso. Y era un día que tenía que ir a la iglesia a un grupo que tengo y pensé en no ir. Es más, no quería ni leer la Biblia, no quería contestar el teléfono. Me llamó una amiga, una hermana de la iglesia y la miré y dije, no sé si le contesto, si no le contesto. Finalmente me separé de todo el mundo, me quedé a solas. Pero recordé que había un libro que tenía que leer y que no me había leído ese capítulo. Y justamente cuando abrí ese libro, el libro se llamaba La Dirección Divina, capítulo 5. Terminé llorando y pidiéndole perdón a Dios, porque entendí que existimos no para que Dios nos cumpla todos nuestros deseos, sino para cumplir la voluntad del Padre en la tierra. Y todo fue un versículo que el hombre mencionó, y era de cómo Jesús vino y le lavó los pies a sus discípulos. Solamente ese versículo fue la inspiración, motivado junto con esta pintura, para recordarme que Dios siempre está ahí y que Él siempre nos habla, de diferentes maneras. Puede ser a través de una persona, puede ser a través de un devocional, puede ser a través de un niño, puede ser a través de una persona mayor, puede ser incluso a través de una persona que está mal de los nervios. No sabes, pero Dios siempre te va a mandar una respuesta. En este caso, para mí, fue ese libro, que no quería leer, pero gracias a Dios lo hice. Y aunque no les voy a decir lo que decía el libro, un versículo que me llamó mucho la atención fue que el hombre comentaba que Jesús había venido y el mismo Jesús, el mismo Dios, lavaba los pies a los discípulos en un acto de servicio. Eso me hizo reestructurar mi mente y recordarme quién era y quién era Dios. Al llegar a mi grupo y compartirles a ellas, me di cuenta que todos tenemos a veces un día así, que ellas también habían pasado por situaciones parecidas justamente en esa semana. Y hay días que uno se rinde, pero esos días que uno se rinde es el día que más necesitas de Dios. Es el día que más necesitas de pronto contestar ese teléfono. Es el día que más necesitas ir a los pies del Padre. Es el día que más necesitas de pronto abrir la Biblia. Porque el enemigo puede poner ideas que no son. En Romanos 12:22 el apóstol Pablo dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿quieres escuchar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber qué quiere Él? Primero debemos cambiar la manera de pensar. Este mundo que te enseña fama, dinero. Si no tienes eso, pues estás mal. Si no persigues lo que persigue todo el mundo, estás mal. Pero Dios te está mandando a cambiar la mente. Vinimos a servir, vinimos a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Y ahora sí te llevo al capítulo de Juan, que
al llegar de la iglesia, me hizo profundizar un poquito más y es lo que me motivó a hacer el devocional de hoy. La escritura se encuentra en Juan 13 y dice así: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí me paro por un minuto, porque mira cómo dice que Jesús sabía que Él se iba a morir, Él iba a estar con el Padre. Pero dice que Él amaba a los suyos, o sea, a los que estaban en el mundo. ¿Quiénes están en el mundo? En aquel momento eran sus discípulos, pero somos nosotros también. Dice que Él nos amó hasta el fin. O sea, si tú crees que Dios no te ama, que Dios no te ha contestado, como un Dios que incluso dio su vida por nosotros, no nos va a amar. Como un Dios que mandó a su Hijo, dice que no morir por uno, sino morir por todos. ¿Cómo ese Dios no te va a amar? Y sigo en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Miren aquí cómo dice que el diablo había puesto en Judas que le entregase a Jesús. O sea, Judas tuvo hasta ese momento la oportunidad de arrepentirse. Tuvo hasta ese momento de cambiar esa mentalidad y de pensar en otra cosa. Todos tenemos una decisión que hacer. Pero Judas siguió con esa decisión hasta el final, por unas monedas de plata que después él mismo las rechazó. Las monedas de plata no le cubrieron la satisfacción, no le dieron satisfacción. Y sigo en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que te imagines la escena. Imagínate a Jesús que se quitó su manto, o sea, se quitó su comodidad. Y dice que Él miró a los discípulos y le empezó a lavarle los pies. ¿Qué son los pies? ¿Qué pisan los pies? Lo más sucio. Y Jesús empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Versículo 6. Entonces vino a él Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parto conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, aquí Pedro quería ya que lo bañara completo. Y Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estás limpios todos. Me llama la atención varias cosas. Mira cómo Jesús decía que no todos estaban limpios. Y él sabía el que no estaba limpio era aquel que estaba entreteniendo en la mente las ideas de Satanás. Y que cuando alguien estaba limpio, ya lo único que él tenía que lavarle eran los pies. ¿Y por qué los pies? Me hice esa pregunta, no la saqué de ningún pastor, no la aprendí en la escuela. Esto fue lo que el Señor creo que me reveló. Y no sé si alguien más ha llegado a la misma conclusión. Los pies es lo que nos lleva a los caminos del Señor, a hacer su voluntad. Pero primero empieza en la mente. Fíjate que ya después estos discípulos habían pasado 3 años con Jesús.
estos discípulos tenían una mente preparada con el Señor. Entonces el Señor solamente le tenía que lavar los pies y por eso es que le dice a Pedro, luego le entenderás, ahora no lo entiendes. Porque ¿qué hicieron ellos después que Jesús murió? Ellos a donde quiera que iban, llevaban las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Por eso te digo en este día, y voy a ir empezando a concluir el devocional de hoy. Si quieres que el Señor te transforme la mente, primero tienes que llegar a Él, pasar tiempo con Él. Y hay días que el enemigo no te va a dejar. Rodéate de personas que confíen en el Señor. Escribe, ten un altar para el Señor. Un lugar que te haga recordar de dónde te sacó en el pasado, de dónde te puede sacar. Lee su palabra, ve lo que hizo con otros. Ve que aún incluso dice que aunque pasemos por cosas difíciles, aún de las cosas difíciles, aún de aquello que el enemigo va a tratar de hacer para destruirte, el Señor aún lo puede transformar para algo bueno. Entonces eso te da esperanza. Y cuando pases tiempo con el Señor, cuando veas las cosas que te pasen, aunque te desanimes en el momento, aunque te pase como a mí que me desanimé ese momento, esa parte humana de mí falló, le fallé a Dios. Pero luego el Señor te puede llenar porque ya ha trabajado en tu mente. Lo primero es transformar la mente y luego ya será andar en los caminos de Dios. Así que si quieres conocer su voluntad, que es agradable, es perfecta y es buena, una de la voluntad que Él tiene para nosotros es que sigamos sus caminos, que pase lo que pase, que tomemos la cruz y que andemos y que entendamos que no vinimos para ser servidos, sino para servir. Te quiero dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz. Que así como yo estoy pintando este lugar que se llama Los Altos del Golán, que son unas cascadas que hay en Israel, así como estoy pintando este lugar, espero que Dios tenga un encuentro contigo y que te empiece a cambiar primeramente tu mente. Y si sientes que aún guardas personas que no has perdonado, cosas que no puedes dejar ir, tráeselas al Padre y déjalas ahí. Hay algunas cosas que son difíciles de dejar, pero hay que empezar a aprender a tener confianza en Dios. Recuerda, la pintura aún no está terminada. Tengo otra enseñanza de esta pintura para el próximo devocional. Por lo general lo subo los sábados. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale clic a la campanita. De esa manera sabrás cada vez que suba uno nuevo. Puedes también darle a una manito hacia arriba. Así YouTube puede recomendar estos devocionales a otras personas. Y recuerda compartirlo. Somos los pies y las manos de Cristo. Y su voluntad es que otros también sepan que hay esperanza. Y ahora sí te dejo por hoy. Que la paz del Señor te envuelva, que te cuide y que te guarde. Y que puedas poner sobre tu cabeza el yelmo de la salvación. Y que todo pensamiento que venga a tu mente, que se oponga a las cosas que Dios ha dicho para ti, tú la lleves cautivo a la cruz del Calvario, donde Dios ya te dio la victoria. Que Dios te bendiga. Shalom.